Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el territorio desde donde usted sintoniza este informativo. Volvemos con la vacuna, con el deseo que las notas que la integran sean de su interés. Como siempre, nuestro deseo es que lo enviado para su conocimiento encuentre sintonía y nos envíen sus opiniones. En un mundo marcado por la intensa disputa entre imperios, en su afán por no perder la hegemonía por parte de la uno dominante y de ascender a hegemón global por parte del que desde Asia le disputa el protagonismo, un mundo a su vez conmovido hasta sus más profundas entrañas por la crisis sistémica que lo colisiona por distintos costados, es indispensable estar cada vez mejor informados. En este contexto, nuestro propósito como Desde Abajo, bien sea con su mensuario impreso o su diario digital, pero también como informativo y toda nuestra programación audiovisual, además de la producción de nuestro fondo editorial, es entregar al conjunto social, en especial a sus más dinámicos actores sociales, información y análisis que trasciendan la superficie, que ahonden en sus contextos y actores. Sus críticas, observaciones y sugerencias son indispensables para no errar en este propósito. En esta ocasión, y como parte de la crisis ya aludida, nuestra nota central versará sobre la crisis de alimentos que golpea por distintos costados el sistema mundo capitalista, que en apariencia es producto de la guerra en curso en territorio ucraniano, pero quitando la paja que obstruye la superficie, encontramos otros factores de mayor peso, como lo explica Silvia Ribeiro, investigadora social especialista en temas de alimentación y tecnología. Y como informes que le siguen, el comentario de Raúl Civechi en esta ocasión sobre la juventud caleña que con su alzamiento en el 2021 conmovió y cuyo inconformismo no quedó allí, sino que le han dado forma organizativa al mismo. Y para cerrar, el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja que confirma que Colombia vive su peor crisis humanitaria desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, acuerdo que se suponía crearía condiciones para avanzar hacia mejores condiciones de vida. Entremos en materia. Guerra y alimentos. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Los precios de los alimentos continúan en creciente y en la mayoría de hogares sufren tal realidad. El DANE informa que en la inflación, que ya supera el 8% anual, el rubro de alimentos con un impacto del 25% es el que más afecta. La canasta familiar, producto de esta realidad, se ve racionada. Los pocos ingresos ya no estiran más y, como dice el graffiti, sobran días del mes para tan magros ingresos, y lo que toca es dejar de consumir algunos productos, lo cual atenta contra la salud de millones, en especial los de menos y sus contrarios, los de mayor edad. Es una realidad que va más allá de Colombia, país donde el golpe se profundiza por la ausencia de una política soberana en materia agraria, como por la ausencia de un sistema de protección de los pequeños y medianos productores del campo, al igual de quienes mercadean sus frutos al por menor en las ciudades, con políticas económicas que impidan el monopolio de la producción, del mercadeo y la misma importación de diversidad de alimentos. En nuestro caso, la carestía alimentaria es una realidad potenciada por la irrealizada reforma agraria que mantiene millones de hectáreas dedicadas al engorde de unos pocos semovientes o al mismo engorde o especulación con el precio de la tierra. Los precios de los alimentos van en rápido aumento, como ya se dijo, aparentemente como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania. Grave impacto para muchas poblaciones que expone la vulnerabilidad global en que nos coloca el sistema agroalimentario industrial dominado por corporaciones transnacionales. Según fuentes de Naciones Unidas, estamos al borde de una nueva crisis global por altos precios de los alimentos y por hambrunas, como efecto dominó del encarecimiento de los combustibles, las restricciones de importaciones de fertilizantes sintéticos, de los que Rusia es un productor principal, así como de trigo, maíz y aceite de girasol, también producidos por Rusia y Ucrania. Paradójicamente, el principal importador de trigo del mundo es Egipto, que es parte del centro de origen del cultivo, al igual que Turquía, otro de los mayores importadores. Egipto importa más del 60% del trigo que consume, 80% desde Rusia y Ucrania, importaciones ahora suspendidas por la guerra. México, centro de origen del maíz, es su principal importador global, fundamentalmente por la demanda de grandes industrias pecuarias, en su mayoría transnacionales. No se trata de falta de condiciones para la producción de estos dos cultivos para abastecer el consumo humano, sino de estrategias corporativas cuya meta es la ganancia.
no la seguridad alimentaria, en el marco de políticas nacionales e internacionales que facilitan y permiten tales tropelías. Aunque los porcentajes de importación de granos para diversidad de países africanos, asiáticos y de nuestra América son altos, en realidad las exportaciones son un porcentaje menor de la producción global de trigo y maíz. El trigo, el maíz y el arroz, principales cereales base de la alimentación en el mundo, se producen a nivel nacional entre 75 y 90%. En el volumen de producción mundial, lo que Ucrania exporta de trigo es cerca de 3% y menos de maíz. En el caso de las exportaciones rusas, se trata de 4.5% para el trigo y 0.5% para el maíz. No obstante, y pese a que no escasea porque aún se está comercializando las cosechas de la estación pasada, en febrero el trigo aumentó 35% ante la especulación por supuestas incertidumbres. Por tanto, el volumen de las exportaciones no explica por sí mismo el vertiginoso aumento del precio de los alimentos. Sí lo hace la convergencia de factores fundamentalmente de especulación, escudada en las guerras, de las transnacionales de agronegocios, desde los insumos en campo, semillas, agrotóxicos y fertilizantes, a las de distribución, como comercio de cereales, procesamiento y ventas al consumidor. Estas empresas aprovechan la coyuntura para subir precios arbitrariamente y avanzar con medidas que agregan impactos negativos. Por un lado, presiona para abrir más tierras a grandes extensiones de cultivos industriales en desmedro de ecosistemas naturales, zonas de pastoreo campesino y otros usos no industriales, así como usar intensivamente tierras que están en descanso para regeneración después de cosechas. Estados Unidos relajó las restricciones federales al respecto y países europeos lo consideran. Para estas tierras, las transnacionales de agronegocios alegan que se deben usar cultivos transgénicos y con alto uso de insumos agrotóxicos, y ante la eventual falta de fertilizantes sintéticos, avisoran uso de microbios modificados genéticamente. El cabildeo de las empresas de forrajes para cría industrial de animales logró desde el 24 de marzo, España y Portugal abrieran la importación de cultivos transgénicos desde Argentina, algo que hasta ahora estaba prohibido en Europa. En estos dos países, tal como en México, las importaciones de maíz y soya no son para la población, sino mayoritariamente para forrajes industriales destinados a la cría animal a gran escala, que se podría hacer en forma descentralizada y basada en otros alimentos. Ahora, con la excusa del futuro desabasto por la guerra en Ucrania, aumenta la presión para que Europa se abra también a la importación de trigo transgénico desde Argentina. Todas las medidas que propone la industria y consideran Estados Unidos y Europa implican una grave vuelta atrás en los límites de uso de plaguicidas en cultivos y de residuos de agrotóxicos y transgénicos en alimentos. Raj Patel, analista de la industria alimentaria y autor del libro Obesos y Famélicos, plantea que el aumento de precios de los alimentos en curso afectará sobre todo a las poblaciones del sur global y marginados en el norte global, por la convergencia de los impactos por COVID, conflictos armados, cambio climático y capitalismo. La desprotección de la producción agraria, así como la ausencia de una reforma agraria, permite la pervivencia del latifundio, así como la especulación con la tierra o el pastoreo de semovientes en grandes extensiones de tierra, también son causantes de esta crisis, en especial en un país como Colombia, que ya importa al año hasta 15 millones de toneladas de granos y otros alimentos de origen agrario. Una realidad que se traduce en crisis alimentaria, desnutrición de miles de infantes, altos precios de muchos productos, los que podrían ser más baratos sin tratamiento con agrotóxicos y producidos sin semillas transgénicas, si fueran sembrados en pequeñas extensiones de tierra y a partir de una relación respetuosa de la tierra, del medio ambiente y de la salud humana y animal en general. Como es conocido, la dependencia de productos importados, sin control de precios ni una política oficial de mercadeo efectiva, sitúa al país al borde de una crisis alimentaria, como lo denuncian agencias internacionales dedicadas al tema. No es la guerra en Ucrania, por lo tanto, la principal causa de la crisis alimentaria global en ciernes, sino su convergencia con el sistema alimentario agroindustrial y los intereses de las transnacionales que lo controlan, causantes del caos climático, obesidad, pandemias y enfermedades derivadas de una alimentación no sana. Para enfrentar esto, existen alternativas que requieren urgente apoyo y más ahora basadas en la agroecología campesina para la soberanía alimentaria. Las organizaciones sociales colombianas
no solo las afincadas en el campo, tienen ante esto el gran reto de persistir en la demanda y concreción de una reforma agraria integral y a su par la creación de un sistema de producción y mercadeo que apoye al pequeño y mediano productor y comerciante, impidiendo que los monopolios impongan sus reglas. Hay comida para todos y todas, de buena calidad y accesible a la economía del conjunto social, pero la monopolizan y especulan los grandes empresarios. La crisis de precios suscitada por la guerra en Ucrania es una oportunidad para llevar a toda la población esta demanda. No dejemos pasar la ocasión. Las multinacionales que han envenenado con sus agrotóxicos el agro, concentrando la propiedad de las semillas, hundiendo toda la humanidad, deformándolas con organismos genéticamente modificados, a la par de las multinacionales que determinan los precios de los alimentos a nivel global, ahora están en el centro de la crisis de los precios que impacta al sistema mundo capitalista. Es la hora de que esta realidad quede clara ante los cientos de millones que somos en todo el planeta. Es la hora de que los pequeños y medianos productores sientan el apoyo de sus sociedades. Es la hora de tomar el control de los alimentos y garantizar que lleguen a todas las mesas. Algo que solo pueden garantizar los movimientos sociales alternativos, más allá de los estados, los gobiernos de distinto carácter y sus agendas de realismo geopolítico. Es una realidad que también debe estar en la conciencia de los actores sociales, como los que actúan desde Cali, como lo cuenta Raúl Civechi en el siguiente informe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hace unos días, la segunda quincena del mes de marzo, estuve en Cali, directamente, presencialmente, como se dice ahora. Tuve la posibilidad de hablar con chicos y chicas, en general jóvenes, muchos de ellos afrodescendientes, que estuvieron hace un año en la revuelta. Por eso esta columna yo la titularía Cali, un año después. Participaron en puntos en Puerto Resistencia, en La Loma, en Calipso, en Bocha, Pacífico, en varios puntos de resistencia, en donde hicieron su experiencia militante, muy dura, activa, muy rica. Y quiero contar brevemente cómo encontré yo la situación y qué pude ver en los pocos días que estuve en Cali. Lo primero, una ciudad aparentemente normal, a no ser porque muchas estaciones del sistema de transporte de autobuses, están siendo reconstruidas porque en aquel momento fueron destruidas, ocupadas, quemadas. No se sabe bien por quién. Algunos dicen que por los manifestantes, otros por policías infiltrados. En todo caso, muchas fueron destruidas. Seguramente hubo de los dos casos y ahora están en la etapa final de su reconstrucción. Muchas obras viales, para este sistema de transporte que va de norte a sur, de sur a norte, y es aparentemente el más veloz que hay en la ciudad, similar al Transmilenio de Bogotá. Hablando ya con los chicos y las chicas en talleres, en encuentros, en compartir momentos, y encontré varias cosas interesantes. Primero debo decir que en Puerto Resistencia, donde está el monumento, que parece más bajo, viéndolo, que más pequeño de lo que es, son 6-7 metros de altura igual, que lo que aparece en las fotos, se mantiene y hay todo un paseo con otros monumentos. Está el monumento a la olla, en homenaje a las madres. Está un paseo donde las mujeres, en general mujeres, venden artesanías. Y hay gente de visita, hay turistas. Es un lugar ya de referencia para una parte de la población colombiana y probablemente del exterior. Puerto Resistencia. Lo que encontré es una juventud politizada que tiene claro el lugar que ocupa la sociedad. No les importamos, decía uno de ellos, podemos ser desaparecidos, asesinados, muertos en cualquier momento porque no les importamos. Y esta clara conciencia me parece que proviene de la propia revuelta. Tienen clara la historia, tienen clara cómo comenzó. Por ejemplo, me contaban cuándo empezó a llamarse Puerto Rellena, pasó a llamarse Puerto Resistencia, ¿verdad? Tienen claro, porque así lo manifestaron, muchos de ellos son personas que han transitado o transitan algunos años en la universidad, otros a partir de la revuelta están terminando el bachillerato. O sea, hay una búsqueda de trascender el lugar donde están. Tienen claro
la historia de Colombia, tienen claro qué pasó con Gaitán, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pizarro? ¿Qué pasó con Galán? ¿Qué pasó con varios dirigentes que fueron asesinados por las élites? Y tienen clara cuál es su lugar en la estructura socioeconómica del país. Y eso me pareció muy importante. No son chicos y chicas, aunque muchos de ellos son de barrios populares, sectores muy empobrecidos, tienen claro qué es el sistema y cómo los está tratando, porque lo sufren diariamente. Encontré también autoestima, orgullo de haber hecho lo que han hecho, de haber sido capaces durante más de 60 días de paralizar la ciudad y el país. Tienen claro que tienen que seguir organizados y muchos lo siguen. Tienen claro que pueden ser víctimas, como ya lo dije, hoy mismo o mañana mismo. Y tienen muy claro que es muy difícil cambiar Colombia. Una cuestión que me encontré en la inmensa mayoría es su deseo de que en las próximas elecciones ganen Petro y Francia, cosa que me parece muy razonable. Yo no soy quien para cuestionar las creencias de cada quien. Y uno de los chicos en un taller dijo algo muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a perder. Y podría enumerar una larga serie de derrotas desde la independencia, pasando por la masacre de las bananeras hasta los acuerdos de paz. Pero ellos no, dijo. Ellos, evidentemente, cuando alguien de abajo dice ellos, se refiere a las y los de arriba, no están acostumbrados a perder, advirtiendo lo que puede pasar. Y tienen muy claro, y esto me llamó mucho la atención, un análisis más fino, de que el proceso de paz implicó no solo la desmovilización de la FARC, sino la desarticulación de buena parte o de la mayor parte del movimiento social. De modo que cuando se llega al 28 de abril de 2021, el movimiento social es prácticamente inexistente. Como hablábamos con Felipe Martínez, miembro de Desde Abajo, con quien compartimos viajes y talleres y encuentros, no es difícil imaginar que cuando comienza la revuelta no había movimiento social organizado. Había sido desarticulado también por los acuerdos de paz. Y eso explica muchas cosas. Explica la espontaneidad de la revuelta, pero también explica, todo es blanco y negro, todo tiene luces y sombras, que no hubiera mecanismos para controlarla, ¿verdad? Porque el movimiento social, como el sindical, muchas veces es una instancia de movilización, pero también de control, pero también de disciplinamiento. Esa instancia no estaba. Entonces los chicos y las chicas desplegaron toda su brutal, su enorme, su hermosa iniciativa en ese terreno. Y para terminar, quisiera decir que no había vanguardia, no había quien les indicara lo que hacer, y ellos mismos fueron capaces de crear esa maravilla que son los puntos de resistencia, que son los espacios donde se han hecho fuertes para defenderse, y descubrí que no había una o dos primeras líneas, sino hasta 5 primeras líneas, ¿verdad? Algunas, por supuesto, de mujeres abasteciendo a los jóvenes de víveres, de agua, de bicarbonato, para que pudieran seguir resistiendo. O sea, lo que vi es un pueblo organizado y consciente, que en este momento está muy volcado a lo electoral y que seguirá organizado y consciente más allá de las idas y venidas que tienen las cosas en la vida. Y esto me parece que es como el sedimento, ¿verdad? El pozo que queda cuando uno termina de tomar el café, es esa borra, que es la concentración y eso sigue en pie. Y son muchos los jóvenes que están organizados de diversas maneras y que hacen huertas y que siguen haciendo ollas cada 28 de mes, en homenaje al 28 de abril y a las madres, que siguen soñando con un mundo mejor en el cual ellos y ellas puedan ser sujetos y no objetos. Muchas gracias. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual.
En Cali, tras un año de levantamiento juvenil y popular del 2021, son muchos los jóvenes que ahora hacen parte de procesos organizativos comunitarios, que construyen y atienden huertas, así como ollas comunitarias en homenaje al 28 de abril y a las madres que velaron por su alimentación mientras ellos y ellas resistían los embates de los cuerpos de choque del establecimiento. Son cientos de jóvenes que siguen soñando con un mundo mejor, en el cual ellos y ellas puedan ser sujetos y no objetos. El suyo es un actuar fundamental para impedir que el país no quede bajo el control de los actores armados interesados en destruir los tejidos sociales. Una de las razones del desastre humanitario que radiografía el Comité Internacional de la Cruz Roja en su último informe sobre la situación humanitaria que afecta al país. Colombia vive su peor crisis humanitaria desde la firma de los acuerdos de paz. Lorenzo Carafi, jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja, presentó el miércoles 23 de marzo un nuevo informe sobre la situación humanitaria que registra Colombia, en el cual registra, como también lo han afirmado otras organizaciones no gubernamentales, que la firma de la paz no sirvió para contener el conflicto armado en el país y que las violencias continúan dejando una estela de muerte, desplazamiento, amenazas, territorios minados, despojo, confinamiento, con el 2021 como el año de más altos registros de estos sucesos e incluso con signos crecientes en lo corrido del 2022. De acuerdo a los registros presentados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, durante 2021 las víctimas de artefactos explosivos se elevaron a 486, en el 2020 fueron 392. El 53% civiles y entre estos 40 de las víctimas son menores de edad. De las 486 víctimas, 50 murieron. La disputa entre agrupaciones armadas prosigue por el territorio nacional y algunos espacios están siendo copados por organizaciones armadas narcotraficantes. Es notable la ausencia de las fuerzas estatales o su respuesta tardía ante diversos sucesos de este tipo. Los desplazamientos forzados tampoco cesan y el Comité Internacional de la Cruz Roja registra, tomando como base y datos oficiales, 53.000 personas a lo largo del 2021, lo que representa un incremento del 148% respecto a 2020. Pero no solo esto, el confinamiento de miles de personas también fue notable durante el 2021 y de ello dan cuenta que cerca de 45.000 campesinos indígenas estuvieron obligados a no salir de sus áreas de vivienda, obligados así por quienes disputan el control de estos territorios, un 60% más que el año anterior. Un signo trágico del prolongado conflicto armado que marca la historia de Colombia, la desaparición forzada también registró en el 2021 y según el Comité Internacional de la Cruz Roja, cada 2 días en promedio se registró un nuevo caso de desaparición relacionado con los conflictos armados y la violencia, la estadística más alta en los últimos 5 años. Una realidad, la de las personas desaparecidas que va dejando a Colombia como una extensa fosa. La ubicación en cementerios de diversos municipios del país de cuerpos no registrados como enterrados y su posterior exhumación va dejando constancia de los más de 100.000 desaparecidos que registra el país y que algunas fuentes no oficiales elevan incluso en otros miles. Cifra que no registraron ni de cerca las dictaduras que vivieron distintos países del continente. Estas cifras resultan dolorosas y aún así no alcanzan a reflejar el temor, la incertidumbre y la desesperanza que experimentaron miles de personas a causa de los conflictos armados en Colombia, manifestó Lorenzo Carafi, jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero la situación no parece tener límite. Y en el 2022, según Carafi, el panorama podría ser aún más complejo de lo que fue el año pasado. De acuerdo al jefe del organismo humanitario, en los 2 primeros meses de 2022 se registraron el 25% del total de víctimas por artefactos explosivos documentados en 2021, por lo cual enfatizó:
vemos una continuación de esas tendencias y estamos notando una aceleración en los primeros meses del 2022. Una vez conocido el informe y como es típico en Colombia, el gobierno se expresó en contra de lo afirmado por este. Jefferson Mena, consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, expresó que causa extrañeza que en el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja no se identifique a los verdaderos responsables de la vulneración del derecho internacional humanitario en Colombia. La confrontación armada por el control de los territorios de extensas regiones del país prosigue sin miramento alguno por quienes los habitan. Guerra y poder, una constante con varias décadas de sucederse, como también es una constante la prolongación de las causas de este conflicto, la negación de una real e integral reforma agraria, el gamonalismo, la injusticia social, el autoritarismo como matriz del régimen político, el narcotráfico y la injerencia de los Estados Unidos en nuestros asuntos cotidianos. ¿Cuándo será el día que el Comité Internacional de la Cruz Roja, ni Human Rights Watch, ni la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni ninguna otra instancia nacional e internacional reseña que Colombia vive sometida a una espiral de violencia como matriz del poder que la gobierna? Garantizar el derecho a la protesta, a la organización social, a disentir, a trabajo digno, a ingresos seguros y suficientes para vivir en dignidad es una obligación de quienes gobiernan. No cumplir con estos mandatos es evidenciar que en Colombia persisten los gobiernos de ricos y para ricos. Hay que voltear esta realidad y darle paso a los gobiernos del pueblo y para toda la sociedad. Esa es una condición ineludible para allanar el camino hacia una paz real, estable y duradera. Reto inmenso, pero posible de materializar, y para lo cual es fundamental estar bien informados para sopesar de la mejor manera posible los escenarios y la manera como debemos proceder en cada momento, de manera colectiva, articulada y consensuada. Un esfuerzo por informarnos bien, para el cual también está a disposición de todas y todos el mensuario Desde Abajo, al cual les invitamos a suscribirse. Como también les invitamos a leer y discutir nuestros libros, en los cuales encontrarán referencias y argumentaciones de variado tipo, indispensables para fundamentar y mejorar un ideario político que aspira a romper con el actual estado de cosas. Acceda a ellos en nuestra tienda virtual librería.desdeabajo.info.